Esta es la tercera llamada. Iniciamos. Buenas tardes. México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo y en años recientes también es un riesgo ser defensor de derechos humanos o activista. Tan solo en el primer semestre de este 2019, en México han asesinado a 6 periodistas en probable relación con su actividad periodística, según cifras que registra la organización Artículo 19. Y de acuerdo con datos de la ONU Derechos Humanos, este año se han asesinado a 12 activistas, 8 de ellos defensores de comunidades indígenas. Frente a esta alarmante realidad, tanto periodistas como sociedad civil resisten, crean redes, se organizan y buscan nuevas formas de realizar su labor de forma segura. Frente a este panorama, ¿cómo podemos combatir la corrupción en México sin arriesgar nuestras vidas? Es el reto al que hoy pretendemos darle respuesta. Y para ello nos acompañan en este encuentro organizado por el Border Hub para el Periodismo de Investigación en la Frontera Norte, la activista Itzia Mirabete. Itzia es fundadora del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero en el Estado de México, el cual acompaña a pueblos indígenas en defensa de la tierra y el territorio. Colaboró en la red Retoño, acompañando jurídicamente casos de desaparición forzada. Desde 2016 forma parte del Artículo 19, Oficina Regional para México y Centroamérica, y actualmente coordina la documentación y el seguimiento de los casos en el área de protección y defensa. Está con nosotros el periodista Daniel Rosas, jefe de investigaciones especiales del periódico El Mañana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Daniel ha investigado temas relacionados con derechos humanos, protección ambiental y temas políticos. Ha sido coordinador de noticias locales, jefe de edición online, editor y subdirector editorial. También nos acompaña Juan Manuel Ramos, quien se describe a sí mismo como un ciudadano de tiempo completo. Es director de la organización de la sociedad civil Redes Quinto Poder, IDEA, en Monterrey, Nuevo León. Desde su organización trabajan temas de investigación en transparencia y rendición de cuentas. Está con nosotros la periodista Reina Aide Ramírez. Es una reportera freelance que ha trabajado por 5 años como reportera en el diario El Imparcial y como corresponsal de Grupo Reforma por cerca de 20 años. Ha dado cobertura a temas de justicia, corrupción, migración, medio ambiente y ha documentado casos de corrupción y opacidad de gobernantes en Sonora y Baja California Sur. Es miembro de la organización Frontline Freelance México y es cofundadora de la naciente Red Sonora de Periodistas, cuyo objetivo es defender el libre y seguro ejercicio del periodismo. Y con nosotros está el periodista Jorge Luis Sierra, cofundador y presidente del Border Center for Journalists and Bloggers, una organización sin fines de lucro con sede en Texas. Jorge Luis dirige el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto de periodismo de datos para investigar corrupción en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Dirige también el programa de mentoría de periodistas de investigación Michael Corners y previamente coordinó el programa de becas del mismo nombre, un proyecto dedicado a desarrollar nuevas generaciones de reporteros de investigación mexicanos. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes por su presencia. Bueno, comencemos con la charla. Tendremos 2 rondas de preguntas, una ronda de preguntas generales y una segunda ronda con preguntas específicas de acuerdo al área de especialidad de cada uno de ustedes. En ambas rondas les pediremos que sus respuestas se extiendan hasta un máximo de 5 minutos cada uno. Posteriormente, recogeremos las preguntas que el público haya redactado a lo largo de la conversación
y quien guste responderá a las preguntas del público hasta por un máximo de 1 minuto. Comenzamos con la primera ronda general. Si gustas, comenzamos contigo, Jorge Luis. Desde sus contextos y áreas de trabajo, ¿qué se tiene que hacer para combatir la corrupción de forma segura y qué prácticas debemos evitar o erradicar? Bueno, como periodista, ¿cierto? Como periodista. Bueno, creo que ahora estamos obligados a pensar en protocolos de seguridad y en estrategias de seguridad, cuando hace apenas unos años no pensábamos en nada de eso. Ahora ya lo tenemos que usar porque es una materia de la propia investigación. Pensar en la investigación y pensar al mismo tiempo en la reducción del riesgo es algo indispensable. No podemos hacerlo en los contextos en donde hay impunidad rampante, donde hay ataques a periodistas que quedan impunes y donde la autoridad muchas veces está vinculada con la delincuencia organizada, y entonces esto permite que realmente haya una ausencia o debilidad de instituciones que lastiman el ejercicio profesional del periodismo. Entonces en esa circunstancia muchos colegas periodistas, hombres y mujeres, han estado cada vez más preocupados por el tema de la seguridad y han empezado a adoptar protocolos, ¿no? Los protocolos son muy variados, depende de cada ciudad, depende de cada región, de cada entorno, pero siempre son protocolos que van a ayudar a cumplir con la misión de recoger información, verificarla, narrarla y ponerla a disposición de la gente. En unos contextos se puede más, en unos contextos se puede menos. Lamentablemente en la zona de la frontera pues ha sido una situación terriblemente complicada para los periodistas, las periodistas. Tenemos asesinatos muy recientes. En el estado de Sonora recientemente pues 2 periodistas han perdido la vida. Ha habido un periodista en Baja California Sur. Tenemos también pues recientemente la muerte de una colega investigadora en el estado de Chihuahua y bueno, creo que la frontera en sí es una situación bastante compleja para el ejercicio periodístico, así que es un reto para nosotros hacerlo de manera segura. Yo creo que no hay, yo lo podría decir, no hay ninguna seguridad, no hay ningún espacio donde uno puede decir existe 100% de seguridad aquí y yo puedo dedicarme a un oficio. Más bien existe la necesidad de reducir riesgo hasta un nivel que sea aceptable y uno pueda continuar. Gracias, Jorge Luis. Itzia, desde tu experiencia en artículo 19, ¿qué es lo que se tiene que hacer para combatir la corrupción de forma segura y qué prácticas debemos evitar o erradicar? Bueno, gracias. Agradezco muchísimo a Iniciativa Sinaloa la invitación y bueno, desde la postura de artículo 19, pues yo casi en su mayoría concuerdo con lo que ha dicho José Luis, ¿no? El tema de la construcción de protocolos, o más bien, en vez de hablar de la construcción de protocolos, yo le enfocaría hacia el tema de analizar el riesgo, ¿no? Enfocado específicamente en el tema de corrupción, involucra a funcionarios públicos, lo cual tiene, creo yo, una ventaja y una desventaja. Al ser el posible perpetrador o el interés que se está tocando es el de un funcionario público, siempre hay un costo político, ¿no? A diferencia de cuando se están tocando temas sobre, por ejemplo, el narcotráfico, donde es delincuencia organizada, y no hay un costo político hacia ellos al señalar lo que están haciendo. En el caso de funcionarios públicos, sí. Entonces ahí es donde desde artículo, para poder generar estas medidas que pudieran apoyar para realizar coberturas en temas de corrupción de manera segura, nosotras lo que siempre recomendamos a las y los periodistas es que tendrían que implementar una serie de medidas o de análisis que podrían ayudarlas, ¿no? Por ejemplo, uno tendría que ver con analizar el contexto en el cual están haciendo la investigación, el contexto internacional, sobre todo siendo frontera, el contexto nacional y lo local, para ver qué cosas les pueden favorecer de su contexto, pero también qué cosas pudieran ser una vulnerabilidad. La otra siempre tiene que ver con hacer un mapeo de actores.
no solamente de los posibles perpetradores, de quien se está tocando intereses que pudieran reaccionar de manera contraria, pero también quienes pueden ser sus aliadas o aliados, ¿no? Organizaciones, si en algún caso hay alguna autoridad que pueda ser su aliada, redes de periodistas, su propio medio, su familia, y pensar cómo esas personas que son aliadas pudieran apoyarles en algún momento, y otros actores neutros, ¿no? Que pudieran ser aquellos que tal vez no tienen, no van a tocar sus intereses, no serían agresores, pero si ustedes generan como cierta labor de incidencia, podrían jalarlos y tendrían que estar jalándolos hacia ser sus aliados. Otra cosa que recomendamos mucho al momento de hacer coberturas, antes, durante y después, tiene que ver con el análisis de incidentes, ¿no? Como cualquier cosa que a ustedes les empiece a parecer extraña, que como esta, yo digo que es como esta campanita, ¿no? Que les va alertando y te dice como, aguas, esto está medio raro, ¿no? Tal vez no es nada, pero tal vez sí, y nada más vale la pena que le eches un ojo, porque si ya van varios incidentes, pues entonces algo te están tratando de decir, y entonces tienes que reaccionar de otra manera y buscar otro tipo de medidas de protección, ¿no? Sirve un poco como para medir. Y la otra tiene que ver con que siempre tendrían que estar haciendo un análisis de las capacidades que ustedes tienen como periodistas, como medio, como personas, y las vulnerabilidades que también pueden tener, porque ya al momento de generar estos protocolos de seguridad de los que hablaba José Luis, es que estas vulnerabilidades que ustedes empiezan a identificar tendrían que pensar en cómo o qué medidas se puede implementar para que esa vulnerabilidad se convierta en una capacidad, y así es como se construye un protocolo de seguridad, ¿no? Obviamente, como el contexto va cambiando, como su labor va cambiando, pues el protocolo se tiene que ir adecuando y adaptando, ¿no? Todo es muy dinámico, entonces no es como un documento que ustedes tengan y ya se quedó para toda la vida, sino es un análisis que se tiene que ir haciendo de manera permanente. Y otra herramienta que nosotros creemos mucho que sirve al momento de hacer una labor de investigación en materia de corrupción, pues tiene que ver con esto, por ejemplo, que está haciendo la red de Sonora, que es eso, crear redes de periodistas donde se vayan empoderando, donde se vayan convirtiendo en un actor político de exigencia hacia el Estado, que es quien tiene que garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, y que además esta red sirva para que ustedes se vayan monitoreando, ¿no? Y en caso de que vayan viendo algún incidente o necesiten en algún momento algo, esos aliados que ustedes identificaron puedan apoyarlos. Gracias, Itzia, todo un reto lo que nos compartes. Y justamente, Reina Aide, después del asesinato de un colega de ustedes aquí en Sonora, tengo entendido, deciden crear esta red sonora de periodistas. Cuéntanos desde esa experiencia que les ha dejado este año, ¿qué se tiene que hacer para combatir la corrupción de forma segura y qué prácticas debemos evitar o erradicar? Bueno, pues ya avalando también un poquito lo que dice Itzia, hacer nuestro propio protocolo y después un protocolo conjunto, ya tomando en cuenta todas las medidas que ya ha mencionado. Y también yo tengo aparte un protocolo de seguridad personal, que cada quien mida efectivamente sus riesgos y sus cualidades. Desde la cuestión física no siempre funciona, o sea, si te van a hacer algo te lo van a hacer aunque tengas guardias a tu disposición o elementos del ejército. Pero yo creo, he encontrado que tener muchísima seguridad, muchísima claridad en lo que vas a investigar y a quién podrías afectar y qué puntos vulnerables podrías tocar, como los intereses económicos de los involucrados, pues ahí eso sería algo de bastante riesgo. Y medir en función de eso y empezar a ser aliados y que te pudieran ayudar en cuanto, igual periodistas, pero también abogados, buenos funcionarios, aunque no lo crean, hay buenos funcionarios preocupados por la corrupción que se vive todos los días en las dependencias,
Y entre otras cosas también, apunté varias, tener buen equipo, tener buena salud, saber primeros auxilios, yo en eso estoy, todavía no sé mucho, establecer las ideas muy claramente, y estar en constante capacitación, sobre todo ahorita que ya estamos en cuestiones de eras digitales. Los que ya estamos más para acá, pues aprender de eso es una gran ayuda. Y la cuestión del internet de verdad es maravilloso, lo vimos hoy. Parece que no, pero hay muchísimas cosas que están ahí guardadas que además pueden implicar menores riesgos o reducir el riesgo de cada uno de nosotros en los temas que estamos investigando. ¿Qué no hacer? Algo que me he equivocado mucho en estos años, pero las filtraciones son muy tentadoras, traen muchísimas cosas, a veces traen muchas verdades, pero también traen un interés, a veces político, a veces económico. Entonces sería cuestión de revisar muy bien aquello que les llega, porque sí puedes hasta ganarte un premio, pero a veces no necesariamente es en bien común, es en función del bien común. Y también eso, es en función del bien común. Si uno piensa en el ciudadano, si amplía la visión de que estás escribiendo, si amplías para lectores o para radioescuchas o para ahora gente de internet, si uno amplía esa visión, ¿a cuánta gente se puede beneficiar con lo que uno hace? ¿O qué beneficio le trae a la sociedad? También puede resultar de gran apoyo. Entre más gente de la sociedad se vea reflejada o se vea favorecida con tu trabajo, puedes ser una red de apoyo muy importante para nosotros, que los ciudadanos nos apoyen, nos ayuden, los buenos funcionarios. Aquí hay funcionarios que reflexionen sobre su labor en las dependencias que están, para que colaboren en la cuestión de abonar un poco a develar algo de la corrupción, porque Sonora no es es una cobija muy grande que apenas levanta uno la punta y ya sale algo. Y imagínense si se destapa toda la cobija, o sea, y eso ya, levantar una puntita representa un riesgo muy grande para muchos de nosotros. O sea, puede ser desde perder el trabajo, desde ya no publicar en ningún lado, o hasta amenazas, hasta que te tengas que ir de tu país, o hasta que te puedan matar, ¿no? Entonces, sí cuidar mucho ese punto de las filtraciones. Y no confiar, en cualquier persona que se te acerca a decir tengo esto. Siempre investigar. De hecho, en periodismo tenemos una máxima, yo creo que ya todos lo conocen aquí, que si tu mamá te dice que te quiere, pues hay que comprobarlo, ¿no? Gracias, René. Daniel, pues la experiencia en Tamaulipas, que han aprendido de la situación tan difícil que durante años han enfrentado en este estado, cómo combatir la corrupción de forma segura y qué prácticas hay que evitar. Gracias. Yo vengo de Nuevo Laredo, a Bella Tierra, y hace poco estaba recordando un artículo que publicamos de una señora que es una experta en personas desaparecidas. Es una señora que ha recibido capacitación muy constante, muy intensa. Es una experta, digamos, en encontrar cuerpos de personas. Pero ella empezó esta capacitación por una desgracia. Ella iba a comer con su hija y su hija nunca llegó. No llegó a su casa. Pasaron las horas, la empezaron a buscar, no apareció, no llegó, simplemente desapareció en la carretera rumbo a Ciudad Victoria. Una muchacha de 22 años, algo así, era todavía estudiante. Y esta madre de familia, como muchas de aquí puede haber,
jamás creyó de que eso le pudiera ocurrir y le pasó a ella. O sea, de un día para otro se encontró en una de las situaciones más difíciles que puede encontrar un ser humano, que es que perder a alguien querido y sobre todo no tener la certeza de qué pasó con ellos. Bueno, pues eso es lo que pasa en Tamaulipas. Es el estado con mayor cantidad de desaparecidos en el país. Muchos de ellos son mujeres, muchos de ellos son niños, a veces hasta familias completas. Entonces esa es la tragedia de la que estamos viviendo. Igual los periodistas, nadie se imaginaba de que yo quiero ser periodista, yo quiero andar en temas de seguridad. Pues nos metieron porque fuimos casi empujados, como cuando te metes obligadamente en algo en lo cual tú pensabas investigar sobre economía o sobre otras cosas, pero no tener que estar involucrado en estos temas tan difíciles como son la inseguridad. Y Tamaulipas es un estado bellísimo. O sea, Tamaulipas es un estado que tiene un litoral muy hermoso, que tiene playas extensas, kilómetros y kilómetros de playas, que tiene frontera con Estados Unidos, que tiene un montón de ciudades que están pegadas a la primera economía del mundo, que tiene montañas, que tiene la reserva de la biosfera del cielo, que es precisamente un paraíso. Y todo este paraíso se convirtió en una locura de tratar de sobrevivir. Tamaulipas y Nuevo Laredo perdieron 10 años porque la gente ya no quería invertir, porque la gente se fue a vivir a Laredo, Texas, los que podían, en Laredo, los de McAllen, los de Reynosa se fueron a McAllen, y los de Matamoros se fueron a Brownsville, los que tenían dinero y los que podían. Entonces esa es la tragedia en la cual estamos viviendo en este momento en la frontera. Y hemos aprendido a golpes y a fregadazos, y a veces bajo acosos de parte de la delincuencia normal o de la delincuencia electa, porque también tenemos lamentablemente un gobierno que ha sido no solo inútil, sino también partícipe de esa violencia. Tenemos 2 gobernadores que están en este momento en la cárcel, los dos por lavado de dinero, los 2 por delincuencia organizada. Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, uno en Tamaulipas encarcelado, el otro en Estados Unidos, y los 2 con procesos por corrupción. Por eso, entonces, esa es la tragedia. ¿Cómo reportea uno todo esto? Pues simplemente ya aprender a no ser Superman, tiene uno que unirse con otras gentes, con otros grupos, buscar ayuda, porque lo que yo no puedo publicar en Tamaulipas, probablemente sí puedo publicar de Sonora, y al revés, los de Sonora sí pueden publicar lo que ocurre en Tamaulipas. Entonces, estas redes son bien importantes y yo creo que es una de las formas más seguras que puede uno tener. Hace poco el Mañana publicó un reporte, participó en un proyecto sobre libertad de expresión, pero no lo pudimos publicar el reporte en nuestra ciudad, lo publicamos en un medio nacional, donde sí firmamos y todo, pero lo publicamos a nivel nacional, y creemos de que eso también tiene incidencia, porque estar gritando en nuestra propia casa a veces no sirve. A veces tienes que gritar en la Ciudad de México o en Washington o con medios gringos o con medios de otros estados. Lo que es muy importante es generar esa solidaridad. Si nosotros no sentimos como sociedad de que lo que le afecta a los periodistas está afectando a mí como ciudadano, pues entonces no vamos a cumplir nuestra función correctamente. Entonces, sensibilizar a la ciudadanía y decirle, cuidado, porque lo que nos está afectando como libertad de expresión nos está afectando como ciudadanos. Y lamentablemente esos niveles de violencia son porque las autoridades lo han permitido, pero vienen de un sistema en el cual también nosotros como sociedad pues tenemos que fortalecernos. Las redes sociales y las redes ciudadanas son indispensables para poder avanzar y para poder salir. Las redes que exijan transparencia, las redes que se unan a las causas comunes de la sociedad y que pidan cuentas finalmente a la autoridad. O como dijo un ciudadano que usted recuerda, pues si no pueden renuncien, pero que se haga algo. Entonces creo que esa es la necesidad de exigencia y cuidado, y sobre todo sensibilizar a la gente, hacer tu chamba, pero no querer ser Superman. Gracias, Daniel, muy importante tu reflexión y el tema de las redes que se han estado creando en el país ante una realidad que nos ha rebasado como periodistas.
Juan Manuel, desde tu experiencia en el activismo, ¿qué se tiene que hacer para estar seguros y protegerse para combatir la corrupción? Sí, pues yo no quiero ser tan redundante, pero quiero platicarles que, por ejemplo, estoy recordando ahora mismo que cuando hicimos la investigación sobre los perfiles a las personas que iban a ocupar el sistema estatal anticorrupción, los fiscales y demás, yo convoqué a otras personas de otras organizaciones de la sociedad civil y en conjunto presentamos estas investigaciones, y todo con una premisa de un activista que tiene mucho más tiempo en el ámbito de Nuevo León, que me dijo una cosa que a mí me quedó muy clara y me espanté, ¿no? Me dijo: la clase política es muy vengativa, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, uno puede hacer o no hacer. Lo que me quedó muy claro, pues, es que había que, cuando salíamos públicamente, había que salir unidos, ¿no? No es el tema de hacerse... Nosotros podíamos presentar el trabajo de investigación por sí solos, pero estar con otras personas y otras organizaciones pues nos daba este acompañamiento, que finalmente no hemos tenido ni un caso, digamos, físico de amenaza o demás, pero eso era para hacer menos doloroso si llegaba el momento, ¿no? Recuerdo una ocasión que cuando liberamos un expediente del Cobijaguén, llegó al día siguiente una notificación de Contraloría diciendo que podíamos ser sujetos de denuncias y hasta de prisión si no lo bajábamos, y yo me quedé pensando como mediodía y dije: lo voy a tener que dar a conocer, porque si yo me lo quedo para mí solo, nomás lo voy a saber yo. Lo publicó el periódico El Norte otro día en una columna que llaman Maquiavelo, que es como el templo mayor de Reforma, y nos habló la señora Contralora, ¿no? Ahí aprendí otra cosa, que no debemos generalizar ni a servidores públicos, como no debemos generalizar a los periodistas, es decir, chayoteros y estas cosas que denigran la labor de aquella persona que hace esta noble profesión, y que a veces lastimosamente se da entre el mismo grupo de personas, y puede ser periodistas, servidores públicos o activistas, ¿no? Esta denostación a veces que hacemos sin querer, un tono de broma, pues eso demerita la labor que hacen las personas, y además, pues caray, si esos son tus amigos, pues no quiero saber qué van a hacer tus enemigos, ¿verdad? Entonces, la no generalización en estos ámbitos, ni del servidor público, y lo que sí debemos hacer, yo creo, es ser muy específicos en la medida que hacemos el trabajo que presentamos. Es decir, el trabajo se presenta sobre el servidor público, sobre su vida pública y con datos específicos, porque es lamentable que todavía en 2019 veas una nota que hace referencia a una fake news, ¿no? Cuando lo que decía acá la compañera, que pues, si tu mamá te quiere y la tienes que comprobar, pues también un fake news, y si tú lo sigues replicando, tienes un grave problema, que eso luego conlleva a que te pongan en un lugar que no deben. Y pues yo el caso de Nuevo León, no sé si estemos mejor, tenemos al Bronco, pero no tenemos tantas cosas como sucede en otros lados, pero allí ha habido ataques a los medios de comunicación. A Periódico El Norte le dejaron una granada, a Multimedios Televisión le dejaron una granada en 2017 cuando hubo una manifestación, una turba ahí muy rara que parecía que estaba pagada por alguien, volteó camionetas de Multimedios y de Televisa. Entonces hubo allí un caso de un reportero de TV Azteca que reportaba temas de inseguridad, que desaparecieron y finalmente ya lo declararon oficialmente, creo que muerto, porque ya pasó el tiempo debido. Pero la medida que dejemos la generalización para lo que nos toca, desde el ámbito que nos toca, pues vamos a ser más profesionales, yo creo, y vamos a estar en el ámbito de ayudando a los compañeros y compañeros. Las redes que hablan, yo las veo muy bonitas, pero luego es muy difícil en las prácticas, porque los medios no son los dueños, los reporteros de los medios trabajan para un medio y luego el medio es muy celoso con el otro, y se da esta cosa que es como la ley de transparencia, ¿no? La ley en el papel es la mejor del mundo, pero métete a darle. Y entonces lo otro, en la medida en que tengamos, no sé si dentro de la profesional, sino afuera, para que se estén dando estas redes de apoyo, que al menos tengas un botón para avisarle a tu compañero: voy a tal lado y
pues sígueme o avísame cada rato para que estemos en una cuestión de seguridad. Y yo lamento mucho escuchar lo que comentaron los compañeros. Les digo, Nuevo León nomás tenemos al bronco de gobernador, no tenemos tanto que padecer. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Bueno, ya habiendo reflexionado sobre algunas alternativas para protegernos, vamos a regresar para este lado. Jorge Luis, ¿tú puedes relatarnos alguna experiencia de éxito en la que tú o alguna persona cercana a ti haya realizado una cobertura de forma segura? Bueno, sí, hay varias experiencias de éxito. Creo que la más cercana o la más próxima en tiempo es una cobertura que se hizo en Venezuela, porque el gobierno venezolano instrumentó una campaña de pacificación en diferentes provincias de Venezuela, en diferentes departamentos de Venezuela, y resultó que lo que había en esas campañas era una serie de ejecuciones extrajudiciales. Y tres colegas periodistas, todas ellas mujeres, querían hacer una investigación porque tenían la hipótesis de que lo que estaba pasando era que el gobierno de Maduro estaba asesinando a miembros de grupos criminales para reemplazarlos por otros grupos criminales que estaban trabajando junto con él y que estaban apoderando todos los negocios, digamos, sucios que había en la entidad, en los departamentos, etc. Entonces ellas estuvieron trabajando junto conmigo y lograron, a través de una serie de pasos muy concretos que implicaban una regulación prácticamente de todo, transporte, ropa que iban a llevar, material que iban a llevar, equipo de trabajo, tiempos de vuelo, automóviles, choferes, todo eso, hoteles, toda la ruta la teníamos perfectamente planificada. Ellos pudieron entrar y salir de las zonas con testimonios. Algunas de ellas tuvieron que abortar la investigación y después regresar porque en ese momento había grandes manifestaciones que estaban confrontando a la Guardia Nacional con los manifestantes y había muchos problemas de violencia, mucha vigilancia militar y ellas no se sentían seguras de pasar por esos retenes en esos momentos. Entonces el reportaje fue publicado, está publicado y ha recibido algunos premios internacionales y creo que es un ejemplo de cómo periodistas que tienen mucho arrojo, con una orientación, una disciplina adecuada, pueden entrar en zonas de muy alto riesgo, salir y publicar. Creo que eso es una experiencia ahora exitosa que la recuerdo y en la cual estoy involucrado personalmente. Gracias, Jorge Luis. Itzia, Artículo 19 realiza un increíble esfuerzo de protección a periodistas y activistas. En este trabajo que ustedes llevan años haciendo, ¿podrías contarnos alguna experiencia de éxito en una cobertura segura? Sí, bueno, honestamente pienso que en realidad cada vez que una o un periodista logra sacar y poner a la luz pública un tema de corrupción, podríamos estar hablando de una historia de éxito, ¿no? Entonces, y en realidad más bien Artículo 19 muchas veces lo buscan, no tanto de manera preventiva, sino de manera reactiva, lamentablemente. Entonces, cuando nos buscan es cuando esa historia que podría ser de éxito no está saliendo bien. Entonces, de pronto me resulta como un poco complicado poder hablar de historias de éxito, pero pues me puse a tratar de hacer un poco memoria sobre casos que tal vez hayan sido públicos, que yo haya podido analizar y ver, mira, lo que hicieron para prevenir y poderlo sacar fue una buena estrategia, ¿no? Y por ejemplo pensaba mucho, contaba Rafael Cabrera cuando en MBS estaba Aristegui Noticias y sacaron el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, el que era el dirigente del PRI en la Ciudad de México, sobre cómo lograron investigar la red de trata que operaba dentro de las oficinas, ¿no? De cómo contrataba y narraban cómo entre el equipo de investigación pues fueron haciendo todas estas recomendaciones que ahorita hacían, ¿no?
se iban monitoreando, lograron corroborar con fuentes también adentro de confianza, ver cómo estaban operando las chavas, y creo yo que fue bastante arriesgado, pero pues salió bien. Una de las integrantes del equipo de Aristegui se hizo pasar por una chava que iba a pedir trabajo, ¿no? Y se ponía una grabadora en la camisa, y fue así como lograron obtener toda la información, ¿no? Pero el equipo siempre estuvo al pendiente de ella, no solamente de una manera preventiva, sino que también al momento de sacarlo a la luz pública no fue, pues ya lo hicimos, ya bien hecho por nosotros, sino ahora había que tener también pensadas ciertas medidas por esto que decían hace rato, ¿no? La clase política es vengativa y ahora viene la respuesta, entonces hay que estar al pendiente de todo lo que pueda pasar. Pero el equipo siempre estuvo ahí, ¿no? Esa red de monitoreo, de ver que la compañera, el compañero estuvieran bien, estuvo, y fue así, con comunicación y conociendo bien el terreno, que lo lograron sacar a la luz pública. Luego también, por ejemplo, estaba pensando en el caso de Pegasus, que fue una labor que no solamente contribuyeron medios, sino organizaciones de sociedad civil, donde pudimos documentar cómo este malware estaba siendo utilizado para espiar a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pues la verdad creo yo que esa podría ser también un ejemplo de una buena práctica en tema de materias en investigación sobre temas de corrupción, porque justo lo que hicimos fue decir quién puede generar, como primero documentar muy bien, ¿no? Y hablar con las víctimas y ser muy sensible con la información, pues siempre que estamos hablando de víctimas toca ser, en temas de desaparición de cualquier víctima, ¿no? Toca ser muy, muy sensible frente a lo que está viviendo la otra persona o lo que vivió. Entonces eso también se hizo siempre pensando en las víctimas. Y luego lo que pensamos era, necesitamos que un medio internacional sea el que suelte la bomba para que ya después se retome aquí, porque si aquí se busca nada más con medios nacionales, pues sabemos que muchos podemos ponerlos en peligro, ¿no? Si sale del New York Times, que fue lo que se hizo, no había manera de pararlo. Entonces creo yo que buscando estas redes entre organizaciones, entre medios, es como se logra muchas veces documentar ciertos actos de corrupción y sacarlos a la luz pública de una manera más segura. Gracias, Itzia. Recuerdo el caso que comentas de Aristegui. El nombre de la reportera se mantuvo en secreto durante varios meses. Una vez incluso que se publica la investigación, ella pues no se da a conocer quién lo hace, ¿no? También. De hecho, hasta donde yo me quedé, el nombre de ella nunca se ha hecho público. Gracias. Reinaide, en el mismo sentido, ¿alguna experiencia de éxito en la que tú o alguna persona cercana a ti haya realizado una cobertura de forma segura? Bueno, pues yo estuve pensando en ese punto, y sí conozco muchísimas historias de éxito, y viendo el éxito, como dice Itzia, desde el punto de vista de que la información sale a la luz pública, porque lo que viene después para el periodista es terrible: noches de insomnio, noches de persecución, y entre otras más fatales, ¿no? Entonces tengo muchísimas experiencias que me ha tocado de vivir, justamente de estos amigos, sobre todo ahora que se han hecho muy públicas. Todos conocen lo de la estafa maestra, hemos tenido oportunidad de ver cómo lo sufrieron y lo siguen sufriendo muchos de ellos, y otras investigaciones que se han hecho sobre minería en el país también a través de Conectas. Pero les voy a contar una muy local y muy sencillita, porque me tocó estar ahí. Había, no sé si ustedes recuerdan, aquí en San Pedro una empresa de gasoducto. Bueno, porque a veces no nada más es el narco y el gobierno, también los empresarios son perpetradores. Entonces, y son unos muy grandes, porque tienen mucho más recursos incluso que el Estado. Entonces en San Pedro se puso una gasera, no sé si la conocen, aquí como San Pedro el Saucito, es una comunidad a 15 kilómetros de aquí, muy céntrica. Y los pobladores estaban asustados porque de llegar a explotar, pues, o sea, no solo se acaba San Pedro, el Saucito y Hermosillo, o sea, llegaría a gran parte de la ciudad.
Y fuimos yo me reuní con unos compañeros para ir a visitar ese lugar, porque estaban poniendo, para empezar, no tenían autorizaciones legales de medio ambiente y esas cosas, ¿no?, que se requieren. Y habían engañado a Protección Civil diciendo que eran unos tanques pequeños cuando estaban poniendo unos enormes. Logramos llegar, el lugar estaba resguardado por gente armada, tapada del rostro, o sea, que les pagaban la empresa para que cuidaran el lugar, y uno no se podría acercar ni siquiera en la vía que pasa por ahí, aunque o sea, el derecho ya no es parte de la empresa, pero ellos vigilaban hasta 100 metros después de su empresa, y tenían puntos de vigilancia muy específicos. Fuimos, nos querían apedrear, apalear, nos rodearon el carro. Eso en San Pedro, les estoy hablando de una nota sencilla, no es algo que las grandes investigaciones que vemos a nivel nacional. Y nosotros somos reporteros, no nos ataquen, casi como Caborca, pero bueno, me acordé de la otra, y resultó que pues tuvimos que hacer acto de nuestras sonrisas y muchas cosas más para poder que no íbamos a hacer nada malo, y nos retiramos. Regresamos con la policía, pedimos apoyo a la policía para que nos acompañara por lo menos a tomar fotos, y llegamos con la policía, nos prestaron una patrulla. Entonces con la patrulla ya nos pudimos acercar a la vía, y ahí fuimos con un equipo grande en tenis para poder correr y cosas así, ¿no? Un equipo de telefotos, íbamos bien equipados. Y resultó que cuando entramos con la policía, pues nos sentíamos seguros, pero resultó que los tipos empezaron a rodear a la patrulla, y el hombre del patrullero el policía llevaba un arma larga, y no se amedrentaban estos hombres, y se iban acercando a nosotros, y dijo: ustedes no se preocupen, vayan, tomen las fotos y yo aquí los protejo. Pero pues, o sea, eran muchos, eran unos 15 locos con el rostro tapado, con palos y dispuestos a todos, y nos gritaban tremendas palabrotas a los policías y a nosotros, ¿no? Y el policía: refuerzos, no haya, y nosotros así con la cámara tomando foto. Me salieron 20 videos todos movidos, las fotos muchas movidas, me acabé 2 tarjetas ahí porque dije yo, con que salgan 3 buenas ya la hicimos. Y el policía, y se acercaron al policía, pasaron a un lado de nosotros, llegaron a sus búnkers que tenían ahí, a sus guaridas que tenían cerca de nosotros, sacaron sus armas y se fueron o sea, si llega más policía, pues obviamente iba a haber algo desastroso ahí. Dijimos: por favor, señor, le dije yo, pase lo que pase, no les vaya a disparar, o sea, porque era algo así como que estaba muy tensa la situación. Y ya terminé, no pasaban ni 10 minutos y ya nos queríamos ir, pero bueno, se me hizo eterno el lugar. Salimos y llegaron los refuerzos, después ya la policía hizo ahí una especie de redada, pero la empresa les pagaba. Fue una historia de éxito porque se logró publicar en Reforma, periódico Reforma, y tuvo una consecuencia de parte del Estado. Hubo una conferencia de parte de la empresa, y también hubo una respuesta de parte del Estado. No sé de dónde sacaron que las cosas estaban todo bien, y les dieron el permiso. Después de eso, de toda la ilegalidad que tenían, el Estado les dio el permiso para que pudieran construir la gasera, y obviamente pues ahí está, ya está operando. Esperemos que hoy no pase nada, pero bueno, pudimos exhibirlos, y que eso al final pues es parte de lo que podemos hacer, amén de muchas otras cosas que no han podido salir a la luz pública, pero esta experiencia sí fue un poco difícil porque estábamos casi con las armas aquí encima de nosotros tratando de tomar fotografías.
Qué situación tan complicada. Daniel, la misma pregunta, una experiencia de éxito que nos puedas compartir. Bueno, básicamente yo creo que hemos aprendido, como les decía hace rato, a punta de golpes y de prueba y error. Pero básicamente hace poco hicimos una investigación sobre una empresa, un empresario que era favorecido por tener contratos exclusivos para unas bardas publicitarias que andan arriba de un camioncito. No sé si las han visto de ese tipo. Bueno, el caso es de que esta empresa es una empresa de un amigo del alcalde. Lo investigamos, hicimos las grabaciones, hicimos todo. Encontramos que el domicilio era una casa abandonada. Llamamos a la persona, al supuesto contratista, nos dijo que nos quería ver al otro día, luego ya no nos contestó y bueno, total, lo que hicimos fue tratar de blindar todo nuestro reportaje, buscar todas las fuentes de información, darle la oportunidad a que contestaran, documentar todo lo que tuviéramos de papeles y incluso pedir apoyo de gente especialista en transparencia, pero como a nivel local nadie nos iba a ayudar, entonces les hablamos a gente de Coahuila y nos ayudaron dos gentes de Coahuila en el tema de transparencia para decirnos qué irregularidades había y en qué sentido se cometía y todo, y entonces había una voz crítica que fuera de nuestro estado pudimos utilizarla para que nos ayudara a lograr esto. Y bueno, en ese sentido, digamos que hemos aprendido un poco a blindar mejor la información, a tratar de protegernos y a pedir ayuda de otros lugares que normalmente no son los comunes. Y el otro caso que creo que es bastante importante es de que el Mañana ha sido demandado por supuesto daño moral. Lo que publicamos nosotros igual contra unos funcionarios, dijeron que le había afectado. No dijo que era falso lo que publicamos, cuidado. O sea, todo no desmintió nada de lo que publicamos. Lo único que dijo es que le había causado daño moral. En otros países, como en Estados Unidos, cuando llegan a querer acusar a un funcionario público y les muestran que hay un interés público, normalmente el juez lo desecha, o en otros sistemas legales más desarrollados. Pero en México no, aquí están permitiendo las demandas por daño moral. Entonces ya ha habido varias organizaciones, Artículo 19, Propuesta Cívica, que también nos está ayudando, donde estamos documentando todo esto y estamos ganando estas demandas a nivel federal. Incluso ya nos vamos a ir hasta la Suprema Corte. Y esto ojalá y cree un precedente para que los próximos, ojalá ya no les ocurra, pero a otros compañeros, que haya esos precedentes para que se diga, mira, esto es lo que se ha dictaminado, no tienes por qué aceptar este tipo de demandas que son absurdas y que ponen una presión sobre medios de comunicación que están haciendo su chamba, que es simplemente buscar el interés público. Entonces, cuando es un funcionario, él tiene menos derecho a que se conozca su información, por ser un servidor y por utilizar recursos públicos, pues su vida es más expuesta y por lo tanto la demanda por daño moral sería más improcedente. Queremos dejar este dato que está muy documentado y que creemos que se convertirá en un caso de éxito también para nosotros. ¿Cuántas demandas, Daniel? Son 4 demandas, en total son alrededor de 80 millones de pesos, o sea, una locura. No, y lo que dices de un periodismo blindado, un periodismo riguroso, esa también es una forma de protegernos. Claro, sí, porque nos ayudan hasta abogados, o sea, nos revisan el material y a ver cómo le hacemos y buscamos ayuda de otros lugares, entonces más protegido para tratar de evitar estos casos. Juan Manuel, ¿alguna experiencia de éxito que nos pudieras compartir? Sí, en Redes Quinto Poder lanzamos para la elección del 2018 una plataforma que denominamos Que Sirvan, y el nombre era muy sencillo pero también muy profundo, porque la idea es que los servidores públicos que se eligieran en 2018 sirvieran realmente a la ciudadanía. Entonces eran servidores públicos que sirvan a Nuevo León. Ahí yo creo que una de las cosas que logramos visibilizar y se dio amplia cobertura por los medios nacionales y locales fue las trampas que hicieron las personas que eran ligadas al candidato Jaime Rodríguez, es decir, más de 10, al menos 10 recuerdo que eran candidatos a diputados locales,
diputado federal, inclusive había un senador, el matemático, y la suegra del Bronco competía, el primo hermano, el chofer, toda la familia del Bronco estaba ahí, y pudimos, a través de la propia información que publicaba el INE, documentar cómo habían alcanzado el número de firmas muy rápido, habían triplicado el número de firmas y cómo eran las mismas trampas que el Bronco hizo, o sea, tenían la misma gente pues operando y recogía la firma del candidato a presidente, y recogía la firma de la suegra y recogía la firma del sobrino y el chofer es el actual candidato, alcalde de García. Entonces este caso fue muy renombrado, le dieron cobertura, como les decía, a nivel nacional, y conseguimos a través de compañeros que Carmen Aristegui nos diera un espacio ahí muy importante y tuvimos esta visibilización. Ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, solicitamos las licencias de estas personas porque además eran servidores públicos de la administración de Jaime Rodríguez, y era un secreto a voces que la suegra de Jaime estaba en la nómina de seguridad pública, pero esta aberración que tiene seguridad pública de esconder los nombres de todas las personas que trabajan en área de seguridad pública por cuidado y su protección, esconden hasta el encargado de transparencia, o sea, no puedes saber quién es el encargado de transparencia de seguridad pública para que vean hasta dónde llega esta aberración. A través de esta solicitud de licencia nos dimos cuenta que efectivamente teníamos la prueba para decir que la suegra de Jaime Rodríguez estaba en la nómina, ¿no? Es una aviadora, eso sí no lo podemos probar porque eso tendría que verse de otra forma. Ahí mismo recuerdo también que le dimos seguimiento a las asistencias de los diputados de la pasada legislatura de 2015 a 2018. Y días antes de la elección, cuando nos permitía todavía la ley, aunque no estamos haciendo campaña, dimos a conocer que habían tenido la legislatura local más de 1,438 faltas, pudimos documentar, y que solamente les habían descontado 24, y que 25 de ellos querían ser reelectos como diputados, ¿no? Entonces dimos a conocer esta información y yo lo considero un caso de éxito porque de alguna otra forma esta información que se hizo viral, porque tú le mencionabas falta al ciudadano y no hay descuento, la gente pierde su bono de puntualidad de 100 pesos y le enoja que al otro le haya faltado tanto, y castigaron pues a muchos de estos personajes faltistas. Yo creo que eso es. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas dirigidas, cada una de ellas pues es dependiendo de la experiencia que ustedes nos pueden compartir. Comenzamos contigo, Reinaide. Sabemos que el contexto político en Sonora es complicado, sobre todo para los periodistas críticos o los periodistas que están haciendo periodismo de investigación. ¿Cómo entonces combatir la corrupción cuando hay un entorno político tan adverso? Pues esa es una gran pregunta. ¿Alguien que la responda? Bueno, yo veo aquí sí creo que va a haber, vienen las elecciones, ya andan por ahí los candidatos. Sí creo que va a haber un ambiente muy, muy terrible, ya está pasando. Y sobre todo porque tenemos a nivel federal, lo estamos viendo ya con lo de con lo de lo polarizado que está a nivel nacional, pero veo también una oportunidad de información, de mucha información. Ahora los que antes eran poderosos pues hoy están del otro lado, y los que estaban del lado de los que siempre estaban abajo pues ahora están del otro lado. Aunque ha llegado gente muy, ¿cómo se dice?, poco capacitada para actuar en las líderes políticas y en lo sucio que es la política, creo que hay gente con buenas intenciones y pudiera haber, pudieran lograrse buena información. Justamente por lo que está pasando a nivel nacional, que yo creo que puede ayudar aquí un poco en Sonora. Veía yo una encuesta que hizo hace poco Mexicanos contra la Corrupción. Hay que tener cuidado de todo lo que leen, no crean la mitad y la otra pónganla en duda, pero pues puede ayudar algunas cifras que dan, y ahorita el presidente tiene una alta aceptación.
y en esta encuesta nos decían que hay que sí, hay mucha corrupción en México y que es el principal problema del país, pero pues no sé, más del 60% de la gente que encuestan dice que creen que se va a resolver la corrupción ahora en con este nuevo gobierno. Entonces son cifras muy optimistas. Hay un interés ciudadano por participar en esto, justo a raíz del gran movimiento que ha causado el presidente, el actual presidente, y la gente cree también que a mayor riqueza, pues mayor percepción, más corrupta de la gente, ¿no? No es nada personal contra los empresarios, pero pues muchos que han estado en el gobierno después salen como empresarios, y que se va a resolver este asunto de la corrupción. También creen que en el caso de las denuncias no saben cómo y qué tipo de denuncias hacer. Ahí es, yo creo, donde entra la labor de los periodistas, que pudiera haber la oportunidad para que podamos, el hecho de que haya ciudadanos en puestos públicos ahora puede ser una beta para que podamos tener acceso más fácil a la información. Aparte de que como ya vimos, las grandes ventajas que nos dan los sujetos. Hoy el gobierno tiene mayor carga como sujeto obligado y tiene multas y hay sanciones para quien no responda. Entonces todas esas ventanas que se han abierto son grandes oportunidades. Y como hace ratito me pedían algo sobre lo de Sonora Red, justamente Sonora Red está tratando de agrupar reporteros que tengan convicción, que su interés sea la sociedad, que traten de hacer información que pueda resolver problemas sociales, que pueda exhibir a gente corrupta que está en este lado del gobierno, y que pueda exhibir los intereses que hay. Yo espero que lo podamos lograr, y que podamos lograr también muchísima cohesión con aliados nacionales, internacionales. Hoy hay muchísimas organizaciones que están puestos los ojos en Sonora, no nada más en Sonora, en todo el país, en Tamaulipas, que están ayudando a los periodistas, que están ofreciendo su apoyo, no solo económico, sino también de protección. Y al gobierno, si algo le molesta, es que te venga a proteger un organismo internacional. O sea, lo pone, ya es algo bueno para nosotros que alguien nos esté observando, que algo que nos pasa sea visto a nivel nacional e internacional. Pues uno de ellos aquí lo tenemos, el Border Center, que ha estado pendientes de nosotros, de los periodistas en la frontera, y eso pues a uno le da confianza y le da ánimo de seguir adelante. Y también cultivar a las fuentes en los gobiernos. La gente, como les decía, hay gente decente, hay gente honesta en el gobierno, aprender a distinguirla y aprovecharla, a los que han llegado como ciudadanos también. Entonces sí se pone un poco, el ambiente va a ser muy pesado. Hay que tener todos nosotros en regla todos nuestros impuestos y demás, porque lo primero que te mandan es a Hacienda, ¿no? Entonces traer placas, tener todo para que nos podamos proteger ante este ambiente. Es una de las primeras cosas con las que te atacan el gobierno. Si ven que vas encaminado a algo, ya nada más pararte porque no traes placas o por algo, o por porque debes una multa, etcétera. Cualquier detalle que te encuentren es una, y no nada más a los reporteros, a toda la gente incómoda, a los activistas, a los empresarios que se atreven a hablar, a la gente que dice o denuncia algo o que trata de hacer algo por el bien común. A todos ellos los persiguen, y lo primero que hacen en eso, te pegan en tu economía, y tú lo último que quieres es meterte ya en problemas, entonces abandonas. Sí, nosotros tenemos una gran deuda, los periodistas en Sonora, con la sociedad, porque nos ha faltado meternos un poco más, perder un poco el miedo que nos han puesto, y romper la autocensura y romper la censura a la que estamos obligados. O sea, dicen en Sonora no pasa nada, no está como en Tamaulipas, pero ¿por qué no está así? Pues porque hemos adoptado la autocensura como una protección, o aceptamos la censura que nos impone el gobierno y como algo que nos protege.
y decidimos navegar como que no veo, no vi, y así conservamos el trabajo o conservamos nuestra vida, ¿no? Entonces, ante eso, pues hay que empezar a hacer, estar al pendiente de todas estas oportunidades que hoy nos ofrecen los organismos internacionales, nacionales, y talleres como este, empezarnos a capacitar, conocer la ley, meternos en la ley de transparencia. Todo eso nos va a ayudar a poder enfrentar ambientes hostiles que se vienen y que van a estar en Sonora. Va a ser muy importante porque parece que Morena, ya lo vimos en Puebla, lo vimos en Baja California, ganó Morena por el arrastre que todavía trae el presidente, y la tendencia es, los que saben, creen que Sonora va a ser también, que por primera vez podría ser Morena, aunque yo no sé, Morena, ya ven que tenemos priistas y panistas ahí, pero, y de lo peorcito, o sea, pero pues ahí va. Entonces, eso también es de los que hay que cuidarnos, ver bien a quién tomamos de aliados para poder enfrentar esto, y esperamos ir reduciendo un poquito la brecha del compromiso que tenemos con la sociedad. Gracias, Renaide. Daniel, Tamaulipas, un estado donde sus instituciones están sumamente debilitadas, y además la relación entre el crimen organizado y la política es bastante estrecha. ¿Cómo hacer periodismo contra la corrupción en Tamaulipas? Yo insisto en que nuestra labor es reforzar el Estado de Derecho, entonces e inculcarlo dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. La corrupción como corrupción existe en todo el mundo, existe en Estados Unidos y existe en todos lados. Lo que hay en México y que tenemos un grave problema es de impunidad. Entonces no hay castigo efectivo por quien comete un delito, o por quien abusa, o por quien se excede. Entonces estos casos de impunidad son los que tenemos que reducirlo. Tenemos que ser más exigentes, tenemos que ser más, insistir más rigurosos exactamente en nuestro propio trabajo como periodistas, reconocer nuestros límites también, y pedir apoyo donde lo necesitemos, pero sobre todo igual, o sea, no ni rasgarnos las vestiduras, ni decir todos son malditos. No, necesitamos buscar aliados, que siempre debe haber gente que debe estar de nuestro lado, y reducir sobre todo la impunidad, e impulsar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es algo que debemos rescatar. Entonces yo insistiría en eso. Gracias. Juan Manuel, cuando hay casos de corrupción siempre hay un binomio gobierno-sector privado. Incluso el propio Sistema Nacional Anticorrupción así lo tiene detectado. Y pues en Nuevo León tenemos el sector privado más poderoso del país. ¿Qué crees que es lo que se tiene que hacer para investigar estos casos donde se involucran a grandes compañías con fuerte influencia, como sucede en Monterrey? Sí, primero, pues Nuevo León ha sido siempre o históricamente reconocido por esta labor empresarial o esta especialización que tiene la zona metropolitana de Nuevo León. Y quisiera empezar, pues, que tuvimos gentes tan importantes como don Eugenio Garzazada, que tuvo una visión futurista. Fue la primera empresa cervecería que dio seguridad social a sus trabajadores, que inventó el Infonavit sin haber Infonavit. Hay una colonia que se llama Cervecería alrededor de la cervecería, y entonces les daba estas prestaciones. En Nuevo León, como en muchos estados, algo se descompuso, ¿no? Entonces tenemos esta cosa de quiero hacerme de rico, morir tratando, como dicen en inglés, para no hacer un Peña Nieto aquí. La frase es en inglés, y el asunto es que esto ha llevado a que, aprovechando esta impunidad que dice aquí el compañero, pues se den estas situaciones con empresas. Y tenemos al vecino de Coahuila, de Altos Hornos, pues que está preso ahorita en España, ¿verdad? Y yo recuerdo aquí un caso emblemático en Nuevo León, fue el caso Kia Motors. Kia llega a Nuevo León, el Estado le da todo ilegalmente, ¿no? Y llegaron al caso de un convenio que firma la compañía con el gobierno de Nuevo León,
Rodrigo Medina, siendo gobernador del estado, firma como testigo de honor, y luego el contrato ese tenía prestaciones abusivas que eran dañinas al erario público y que no iban a tener una recuperación en el mediano y largo plazo de todo lo que le estaban entregando a lo que iba a regresar la compañía Kia Motors a Nuevo León. Por este contrato fue Rodrigo Medina apresado por unas horas, ¿no? Que eso es lo que quería el gobierno de Jaime Rodríguez, tener la foto de Medina con su ficha en el penal de Topo Chico, y lo consiguieron. Lamentablemente que ya después ya no se siguió ningún castigo. No hubo un castigo a la empresa Kia Motors, como si hubiera habido en su propio país, Corea del Sur, ¿no? Como si lo hubiera tenido en los Estados Unidos o como lo hubiera tenido en cualquier país europeo, porque que no conozca las leyes no lo exime como a cualquier mexicano de haber cumplido con ellas. Entonces, si te tocaban 10 metros y te dieron 10,000, o sea, o eres muy tonto, te haces muy tonto porque estás evidentemente causando luz verde. El gobierno del estado le dio unos terrenos, le dio la planación de los terrenos, le dio el desmonte de los terrenos, metió toda la maquinaria y se los dio ya, no en greña, sino ya listos para que empezara ahí. Y casualmente pues todas las empresas que dieron estos servicios eran cercanas a Rodrigo Medina. Los terrenos valían $1, el gobierno es un ejemplo, los compra a $1 millón, de $1 a $1 millón, y luego se los regala a Kia, ¿no? Entonces imagínense ahí se pudo haber documentado toda una cadena de corrupción. Lamentablemente no hubo este castigo porque su procurador Ernesto Canales Santos, él hizo todo un trabajo muy intensivo y denuncia en uno de sus libros que tuvo traspiés de Poder Judicial y de los mismos funcionarios del gobierno del Estado de Nuevo León que en algún momento le negaron información. Entonces, sí hay, en algún momento llega, y luego hablamos de las empresas todólogas, ¿verdad? Que son estas empresas que venden carnes asadas, hacen edificios, hacen hospitales, venden mochilas, lo que se les ofrezca a los gobiernos. Y yo creo que algún parte importante del sector empresarial, el grupo de los 10, se mantiene firme en este asunto del combate a la corrupción. FEMSA tiene una política muy proactiva en este tema y es una de las empresas más fuertes de ahí Alfa. Esto no quiere decir que en algún momento no hayan hecho o dejado de hacer, pero recuerden que Carlos Salazar Lomelín, que fue durante muchos años director general de FEMSA, es ahora el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, los que eran la mafia del poder, que ahora es muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Para que le sigan la huella a ese hombre que viene del sector empresarial acá. Entonces sí hay un sector que está queriendo minar y tiene la corrupción como en su misión y visión. Yo creo que así lo tienen estas personas, pero no solamente es en Nuevo León, y no son empresas, sino son empresas que quieren llegar y acabarse el mundo de una mordida, y aprovechan estos huecos que tiene la ley para hacerse millonarios. Esto evidentemente en detrimento del interés y de todos los demás ciudadanos de Nuevo León y de todo el país. Gracias, Juan Manuel. Itzia, de acuerdo a los casos documentados por artículo 19, ¿qué panorama tienen de la seguridad para periodistas y activistas en la frontera norte? Ok, pues justo antes del evento me puse a hacer un ejercicio muy interesante donde solamente quise sacar de las cifras de 2018 que artículo 19 ha documentado. En 2018 nosotros documentamos 544 casos de agresiones a periodistas en el país vinculadas con su labor. De esas, 351 casos tenían que ver con temas de corrupción y política. Luego me puse a desagregarlos y vi que de esas 351 casos, 98 habían ocurrido en estados norte del país. Pero ahora les doy otro dato importante que encontré desagregando las cifras. En Baja California, por ejemplo, documentamos 20 casos de agresiones. De esos 20, 9
tenían que ver con agresiones cuando estaban realizando una investigación sobre temas de corrupción y política. En Tamaulipas, de 6 agresiones que se documentaron, la mitad tenían que ver con temas de corrupción. En Sonora, de 11 casos que se documentaron, 9 tenían que ver con agresiones a periodistas cuando estaban haciendo investigación en tema de corrupción. En Nuevo León documentamos 3 casos y los 3 casos fueron a periodistas que estaban haciendo investigación sobre temas de corrupción. En Coahuila documentamos 47 casos y de esos 42 tenían que ver con temas de corrupción. Y en Chihuahua, de los 11 casos que se documentaron, 9 fueron agresiones vinculadas con investigaciones en temas de corrupción. Entonces, la verdad es que no es un panorama pues nada alentador, ¿no? Sí creo y sí hemos visto cómo a pesar de este discurso donde y que se mantiene en esta nueva administración, ¿no? De que ya los funcionarios públicos no son quienes agreden, que tiene que ver con la delincuencia organizada, pues la verdad es que por lo menos, ahora sí que yo pirateándome la frase del presidente, ¿no? Mis cifras, yo tengo otros datos, ¿no? O sea, a mí lo que me dicen los datos y lo que me dice la documentación hablando con periodistas es que las y los periodistas los siguen agrediendo funcionarios públicos, federales, sobre todo estatales y municipales, cuando están investigando temas de corrupción y política. Sí tiene que ver también con que esto que también hace rato se decía, ¿no? De pronto la línea entre corrupción y funcionarios públicos, entre crimen organizado y funcionarios públicos es pues bastante delgada y de pronto como que se pierde ahí. No es lo mismo. Sí, pero de todos modos son funcionarios públicos quienes están agrediendo y son funcionarios públicos que agreden cuando se están tocando intereses políticos y económicos también, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en 2018 pues fue muy ilustrativo de un incremento importante de agresiones a periodistas cuando cubrían temas de corrupción y política, porque fueron las elecciones, ¿no? Fue una elección federal, hubo elecciones estatales, en algunos casos municipales, y estaban los periodistas evidenciando situaciones de malas prácticas de funcionarios públicos, de violaciones a derechos humanos, de delitos, de faltas administrativas, que al final repercutían en el voto, ¿no? En si iban a ganar o perder. Entonces, pues la verdad es que creo que como en el resto del país, pero además en el norte ahora se suma todo el tema de la crisis humanitaria de migración, ¿no? Lo estamos viendo muchísimo, sobre todo en Tijuana, que pues ahora el tema de corrupción también tiene que ver luego con temas de migración, porque la policía de migración pues también está envuelta en temas de corrupción. Entonces una cosa lleva a la otra, y periodistas que de pronto nos lo decían también, por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no? Una vez entrevistando a periodistas de Tamaulipas nos decían como, pues, o sea, temas de nota roja, olvídenlo, ¿no? Eso no lo vamos a tocar aquí, pero de pronto querer hablar de corrupción también ya no sabes si te está llevando a tocar un tema de nota roja, de seguridad que te pone en riesgo. La línea de pronto es muy delgada, entonces yo por eso pues insisto que estas herramientas de pronto que pueden ayudar siempre a analizar el contexto, analizar los actores, pues puede ser lo que nos ayuda un poco a medir el riesgo, a medir dónde estamos paradas, para a partir de ahí poder saber cómo por dónde movernos, ¿no? Porque el terreno es bastante pues complejo. Muchas gracias, Itzia, con estos datos que de repente asustan, pero creo que la reflexión que se ha hecho el día de hoy pues nos da bastante herramientas y para seguir cuidándonos. Jorge Luis, una vez que se publican estos casos de corrupción en la frontera norte, pues lamentablemente hay pocas consecuencias. ¿Qué tanto afecta esta impunidad a la seguridad de periodistas y activistas?
Yo lo vincularía mucho con lo que hemos escuchado ahorita con las cifras, porque creo que ha habido un intento renovado en la frontera a partir de las iniciativas que hemos estado teniendo. Es decir, que hay un impacto de las investigaciones. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos el impacto es negativo. Es un impacto que va en contra de la persona que produjo el reportaje y en contra de la organización periodística. Nos vimos aquí en Sonora muy claro con todas las amenazas y hostigamientos que vivió el proyecto Puente después de una serie de reportajes vinculados con corrupción, investigaciones anticorrupción que estuvo produciendo. Pero ahí está la investigación, ahí está el esfuerzo investigativo independiente que está tratando de mediar un sistema que ha blindado la corrupción y que lo ha tratado de hacer invulnerable. Yo creo que esto está cambiando y que está cambiando sobre todo por el esfuerzo que estamos, digamos, empeñados muchas personas en la frontera. Realmente es un esfuerzo muy colectivo. Están involucradas redes de periodistas, está la red de periodistas de Juárez, está la red de Sonora de periodistas, está la red de periodistas de Baja California Sur, que también de Reina está involucrada en la creación de esta red, y está la red de periodistas del noroeste del país, que implica Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, parte de San Luis Potosí. Entonces está habiendo un resurgimiento en la zona de la frontera. Todo eso que acaba de pasar con la radio comunitaria asociado con el crimen de Rafael Murúa en Baja California Sur, en realidad es una expresión de cómo las radios comunitarias que se dieron en el sur del país están ahora multiplicándose en el norte del país. Es un esfuerzo de radio comunitaria independiente en la frontera. Antes estaba en el sur y ahora está haciendo en la frontera. Por eso es que están recibiendo esa presión. Y lo que pasó aquí en Hermosillo, con el robo de las instalaciones de la radio comunitaria, también es una indicación de este crecimiento. Yo lo vería más bien del lado positivo, lo vería como en una dialéctica, ¿verdad?, de ir y venir, cómo las periodistas estamos respondiendo ante las condiciones que existen en la frontera. Esto es algo completamente inusitado, no se había dado antes en la zona de la frontera, es algo nuevo, y por eso sí creemos que las palabras del Border Group son de alguna manera palabras mágicas, porque están siendo apoyadas por la voluntad de muchas personas en la zona de la frontera. Muchas organizaciones están involucradas en este ejercicio. Por eso yo quisiera más bien responder con un tono de esperanza y con un tono positivo, que energice el esfuerzo, y que pudiéramos ver que eso para nosotros representa una luz al final del túnel muy relevante, muy importante para nosotros. Claro. Gracias, Jorge Luis. Vamos a pasar a las preguntas del público. Tenemos algunas preguntas dirigidas para cada uno de ustedes y otras preguntas para quien guste contestar. Les recuerdo que sus participaciones sean breves, por favor. Esta pregunta es general, quien la guste contestar. ¿Qué medidas se requieren como política social para impedir la revictimización de periodistas asesinados, desaparecidos o privados de su libertad? A ver, si entendí bien, ¿qué tipo de medidas sociales se necesitan para evitar la revictimización de casos de periodistas? Ya. Sí, estoy entendiendo bien la pregunta. Si no, ahorita quien hizo la pregunta me dice. A ver, dos cosas. Una, el tema de cómo evitar la revictimización al momento de cubrir ciertas notas es ciertamente algo que falta hablar mucho más, y que le toca a las y los periodistas hacer la reflexión en el tema, ¿no? En un país que hay miles de víctimas de desaparición, más de 40,000 según cifras oficiales, donde a la gente es torturada, donde hay ejecuciones, donde
hay mujeres víctimas de feminicidio, de trata. Creo que lo que hace un momento decía, ¿no? Sí es importante, al final periodistas que son agredidos pues se convierten, ¿no?, en términos generales en víctimas, y no digo víctimas como en una connotación como de lástima, ¿no?, como de ay, pobrecitos, no, pero sí se convierten en víctimas del Estado, de la delincuencia organizada. Toca reivindicar el término y toca, al igual que a las otras víctimas, tratarlas con dignidad y respeto, ¿no? Ninguna persona que sea víctima de cualquier agresión es la responsable de lo que le pasó, ¿no? Ni de un feminicidio, ni de una agresión por estar investigando, ¿no? Esta idea que muchas veces tiene la prensa de, pues sí me agredieron, pero pues es que estaba haciendo mi trabajo. Creo que sí le toca a la prensa pensarla más y reflexionar y dejar de normalizar esa violencia, y en la medida que se deje de normalizar esa violencia, vamos a empezar también como a hablar del impacto y de la gravedad que tiene las agresiones contra la prensa, ¿no? Desde las campañas de desprestigio, desde actos de intimidación hasta el asesinato y la desaparición, ¿no? Porque una cosa puede permitir que vaya escalando cada vez más, y por eso también es importante aprender a medir. Ahora también en la parte de medidas sociales, pues así es como que entendí bien, creo que también otra parte le toca al Estado, pero a los medios de comunicación también pensar cómo garantizar que sus periodistas puedan ejercer la libertad de expresión de manera segura, ¿no? Lamentablemente en México tenemos una legislación laboral que nada está apoyando, ¿no? Que ha permitido que a la prensa que a las y los periodistas no les paguen dignamente, ¿no? Que además tengan que trabajar jornadas de trabajo larguísimas, que tengan que trabajar en 3, 4, 5 medios muchas veces, y además luego hasta hacerla como pasa mucho, y tal vez también aquí, ¿no? Pero mi referencia ha sido mucho Veracruz, ¿no? En el caso de Moisés Sánchez, periodista que desaparecieron y luego asesinaron, que también era taxista, porque pues había que completar para poder mantener, y entonces después de que lo desaparecen y lo asesinan, pues la fiscalía decía, pues es que era taxista, entonces seguro era taxista, vendía drogas, y los medios empezaron a replicar esto. Entonces yo sé que, y bueno, o sea, esto lo digo yo desde otra posición, por eso les digo, le toca a la prensa reflexionar, ¿no? Porque son ustedes quienes lo viven. Yo soy periodista, yo soy abogada, pero yo creo que sí les toca pensar en el gremio, desde mi experiencia, sí está dividido, está lastimado, y hay muchas malas prácticas, ciertamente, pero al final todos son parte de un mismo gremio que está siendo lastimado y que está siendo tratado de callar. Entonces, no sé, yo sí creo que de pronto, por eso es que a mí estas redes me gustan tanto, porque le apuestan a la solidaridad, le apuestan a la unión, le apuestan a la reconstrucción del tejido social para exigirle al Estado, pero también para exigirle a sus empresas, ¿no? Que les pague dignamente, que si algo le pasa a alguno de ustedes, el medio no salga a deslindarse y a decir, pues sí colaboraba para mí, pero pues ni era tan mi trabajador, entonces tal vez fue por otra cosa, ¿no? Que se hagan responsables. Y eso le toca a la prensa exigirlo, ¿no? Le toca a los periodistas decir, ya basta. Y las organizaciones podemos estar ahí para acompañarles y para amplificar su voz, pero pues a quienes les toca llevar la batuta ahora, pues es a ustedes, ¿no? Sí, yo tengo una opinión también sobre eso, y agradezco mucho el comentario que haces, porque creo que sí hay que revisar cuál es la respuesta que tienen que dar diferentes actores ante este problema, y uno de los actores principales son los medios. Y los medios han tenido, digamos, un comportamiento de negligencia hacia el problema bastante grande, porque primero las periodistas no reciben un entrenamiento en materia de seguridad, no reciben una capacitación que debiera, son enviados a cubrir situaciones de muy alto riesgo sin ninguna capacitación previa.
sin ningún análisis de riesgo, son empujados a la batalla sin su fusil, podríamos decirlo. Y por otra parte, cuando se generan los procesos que hemos estado viendo en la zona de la frontera y en general en el país, de desplazamiento de periodistas, estamos viendo muchos periodistas de Baja California Sur y Baja California Norte, de Tamaulipas, en la Ciudad de México desplazados, ya no pueden estar más en sus entidades y están en la Ciudad de México. Hemos tratado de impulsar iniciativas en donde las redacciones de la Ciudad de México abran las puertas para recibir a los colegas que vienen desplazados de la frontera y que puedan seguir ejerciendo el periodismo. Eso no ha sido imposible. No ha habido espacio en los medios de la Ciudad de México para recibir a los periodistas, y los periodistas desplazados tienen primero que dejar su oficio, no lo pueden ejercer, tienen que dedicarse a otra forma de ganar el pan, porque además son desplazados con toda la familia entera. Entonces de ahí viene una revictimización que es invisible, ¿no? Y ellos se han organizado, hay una asociación de periodistas desplazados en el país, y ellos solo se han tenido que organizar para defenderse, porque no hay nadie que esté abogando por ellos. Y por otra parte, creo que también cuando el periodista recibe la agresión, la periodista recibe la agresión, yo creo que ahí en ese momento ya hay una revictimización, porque ya fue antes víctima de otras circunstancias que lo orillaron a tomar una decisión que lo puso en un riesgo muy alto, ¿no? Y lo ha señalado muy bien, los salarios son bajísimos, lo comentábamos hace un rato con Sebastián, 5,000 pesos para un periodista en el estado de Sonora. Yo les podría decir que en el estado de Tamaulipas el salario de entrada de un periodista que cubre esas cosas es de 3,000 pesos mensuales. 3,000 pesos mensuales es un salario de $150 al mes, y estamos hablando de $1,800 anuales. En Estados Unidos el límite de la pobreza son $21,000. Hacia abajo es pobreza extrema. Estamos hablando, entonces, vean la comparación que hay, ¿no? Entonces, claro, esos son, ustedes preguntan a cualquier periodista desplazado cuánto ganabas en tu periódico y te va a decir algo más o menos 3,000, 5,000 pesos ganado, ¿no? Y claro, tienen que cubrir lo que está pasando, lo toman los narcos, los hacen presenciar el asesinato de personas junto con toda su familia. Es decir, ya es realmente un estado muy grave, muy desesperanzador en las condiciones en las que están viviendo ellos, ¿no? Y si a eso le agregamos lo que ha señalado de la campaña de desprestigio, que dice, no, esa persona no era periodista, esa persona era vendedor de autos, era taxista, manejaba una mototaxi, lo agarraron, más bien lo trataron en la carretera porque manejaba una mototaxi. Sí, ya son personas en realidad que están viviendo una condición infralaboral enorme, ¿no? Y aún así vuelve otra vez la carga de la denigración. Entonces sí creo que la labor es una labor de todos, ¿no? Es una labor en los que los medios necesitan realmente trabajar, hacer algo. El gobierno, por supuesto, necesita investigar, necesita ejercer procesos penales, necesita reducir la impunidad, y nosotros, por supuesto, pensamos una organización para poder enfrentar eso de una manera más unificada. Bueno, aquí hay una pregunta que se relaciona mucho con lo que estás comentando. ¿Qué podemos hacer los periodistas para tener mejores sueldos? Y viene también la pregunta de cuál es la diferencia entre el periodismo de investigación que se hace en México y el que se hace en Estados Unidos. Creo que tal vez puedes ayudarnos a contestar esta pregunta, Miguel Luis. La diferencia, yo puedo hablar de la diferencia entre el periodismo de investigación en México y en Estados Unidos, y yo les podría decir que no es algo, digamos, tampoco tan distante. Hay una encuesta que se hizo en Estados Unidos sobre quiénes están haciendo periodismo de investigación. Entonces, lo que arrojó la encuesta es que la mayor parte de quienes hacen periodismo de investigación en Estados Unidos son personas que tienen entre 40 y 50 años, que tienen una antigüedad promedio de 20, 25 años en sus empleos, que pertenecen a empresas que tienen aproximadamente como 100
una planta mínima de 100 periodistas, y que además en su mayoría el 75% son blancos, es decir, son anglos. En esa lista en realidad no hay periodistas latinos en Estados Unidos, no hay medios latinos que estén haciendo investigaciones periodísticas. Entonces está ocurriendo eso, es decir, solamente aquellos grandes medios que tienen una capacidad económica muy fuerte, estoy hablando del Washington Post, estoy hablando del New York Times, del Houston Chronicle, del Miami Herald, de Los Angeles Times, algunos periódicos fronterizos como el San Diego Union Tribune o el Arizona Republic están haciendo periodismo de investigación, pero tenemos muchos medios muy pequeñitos a nivel local que no están haciendo periodismo de investigación, y que los periodistas están recibiendo salarios muy bajos. Tenemos ahí hay una división entre periodistas junior y periodistas senior. Los periodistas senior son aquellos que ya tienen trabajando 20, 30 años. Ha habido muchos periodistas senior que han sido despedidos, y los periodistas seniors que logran conseguir un trabajo ganan como junior y ganan $20,000, $21,000, $23,000 al año. Es un salario para la condición de vida en Estados Unidos muy bajo. Y entonces sí hay realmente una dificultad muy grande a nivel de periodismo en general. Entonces son unos cuantos medios realmente privilegiados. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros poder aumentar el periodismo de investigación y los salarios que tenemos los periodistas? Pues mira, yo creo que haciendo buen periodismo, haciendo un periodismo de calidad, un periodismo que sea digno de la gente que lo lee y digno de la gente que lo escucha, que lo consume, es yo creo que la única vía posible. Y lo otro es que si los medios no están pagando realmente lo que los periodistas merecen, yo creo que es el momento de pensar en crear nuestras propias empresas periodísticas. Sabemos hacerlo, sabemos cómo investigar, ahora demos el paso, comencemos a pensar como empresarios, no pensar como empleados, y lancemos nuestros proyectos. Y hay varios aquí en el país, donde está La Verdad Juárez, por ejemplo, Raichani en Chihuahua, está Lado B en Puebla, Chiapas Paralelo en Chiapas, está Lado B en Puebla. Sí, ya hay varios medios de personas que están lanzando sus propias, y las investigaciones de México están siendo producidas por ellos. Si hay investigaciones, no vienen de periódicos grandes del país, vienen de medios muy pequeños e independientes que están trabajando con otra mentalidad bien diferente, y a lo mejor ganan los mismos 5,000 pesos si bien les va, ¿no? Pero lo están haciendo de una manera ya más libre, más independiente y sobre todo más segura, porque ya tienen una conciencia, tienen el chip de la reducción de riesgo ya metido, están trabajando con eso. Entonces sí creo que eso para mí es como un caminito que, desde mi modo de ver y dadas las condiciones en las que han respondido los medios que lo están sufriendo porque les quitaron el presupuesto, es el único camino. No sé si alguien quiere contestar. Sí, agregar ahí nada más que pues justamente ahí a nivel nacional hay un debate grande entre periodistas. Acabamos recientemente de participar, la Red Sonora estuvo también en la cumbre de periodismo que organizó el CPJ, una organización internacional, y que están preocupados también por mejorar las condiciones, por mejorar la seguridad de los periodistas en el país y porque se termine la censura. Entonces uno de los temas principales que surgieron ahí en mesas de trabajo fue justamente la precariedad laboral y cómo salir de esto, cómo pues resolver y hacer un trabajo más digno. Y también nos mostraron muchas historias de éxito a nivel internacional, pues lo estamos viendo también con el periódico de Estados Unidos, periodismo en Europa que han cambiado. El internet es algo muy vasto y que en la medida que el ciudadano, y ahí es donde entran los ciudadanos, consuma periodismo de calidad, pues el periodismo de calidad sí vende, está vendiendo a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos, y yo espero que en México
pues también se logre esto. Hay esfuerzos, ya tenemos también aquí a nivel político, sin embargo, y otros medios a nivel nacional. Entonces yo creo que sí, en la medida que nosotros nos estamos uniendo y estamos tratando de brindar periodismo de calidad, sobre todo capacitándonos y haciendo un trabajo más seguro, yo creo que vamos en ese camino de lograr que en Sonora haya periodismo libre de calidad, y sobre todo que los ciudadanos, pues aquí necesitamos ese lazo muy importante, que lean, que se informen bien, que vean dónde se está haciendo este periodismo, que comparen, o que, ¿cómo se dice?, que se alimenten de lo que hay, y que el mercado es muy vasto, pero si identificamos de dónde vienen las noticias investigadas, por lo menos 3 fuentes, ustedes vean una noticia y si por lo menos trae 3 fuentes, pues es que ahí el periodista ya se preocupó por poner las varias versiones de un mismo tema. Entonces, en la medida en que nosotros nos estemos capacitando en ese sentido, yo creo que esperamos que en Sonora pueda haber eso y en otras partes del país. Bueno, pues en ese mismo sentido, puede ser una realidad 0 recursos públicos a los medios de comunicación, y si esto puede ayudar a fortalecer la seguridad de los periodistas. Bueno, ahí pues, ya digo que sí. Hace muchos años, bueno, la situación económica es mundial, hay una crisis mundial. México ya nos está explicando lo que está pasando en Estados Unidos, también han despedido a muchos periodistas, y se está, aquí lo más importante es que los ciudadanos se están quedando sin su derecho a informar, y en la medida en que no lo exijan los ciudadanos, no vamos a tener los periodistas ese apoyo que se necesita para poder salir de este bache que existe, y que no haya información confiable y creíble pues para la sociedad. Entonces se está acotando un poco más, pero yo creo que hay grandes oportunidades para poder hacerlo. Grupo Reforma, donde yo trabajé casi 20 años, tuvo una crisis en sus inicios, cuando vivía en sus primeros años vivía de publicidad, tenía una parte importante de publicidad oficial, y un día le dicen, pues no te vamos a pagar. Entonces hubo una crisis, y a partir de entonces dijo, pues no voy a tener más del 25% de publicidad oficial para que no me impacte, si me la quieres quitar por lo que publico, pues me la quitas. Entonces así ahora pues El Norte es uno de los periódicos más importantes del país, y se ha logrado, ha avanzado, aunque también está en una crisis grande de recortes económicos y eso, como todos los medios, también ha logrado mantener una línea editorial pues digna, y que la ha transmitido a muchísimos reporteros que hemos estado ahí, y que tratamos de mantenerla a lo largo del país. Entonces yo creo que sí se puede vivir sin publicidad oficial, y también mirar los ojos en la comunidad. La comunidad quiere estar bien informada, pues yo creo que es momento de que se empiece a pagar por la información de calidad. Entonces ojalá que podamos lograr eso en Sonora. Gracias, René. Recordarles, nos queda poquito tiempo, si pueden ser un poquito más concretos. Juan Manuel, ¿querías comentar algo? Sí. Bueno, yo quisiera aportar, por ejemplo, ustedes en Iniciativa Sinaloa están trabajando por una ley de publicidad oficial, se trabajó a nivel nacional. El comentario más bien sería que el medio no debe depender 100% de la publicidad oficial, porque lo hemos como satanizado. Si recibes dinero, pues está mal. El asunto es que no dependa la agenda del medio o la línea editorial del que está auspiciando esto, porque entonces el derecho a informar no lo están negando, nomás que nos están comunicando lo que quiere, y entonces este medio se convierte en una agencia de propaganda del gobierno en turno, ¿no? Que tenga ahí una página donde puedas ver un ad del gobierno, pues no tiene malo. Y es lo que dijo Daniel Moreno, inclusive ahora que se reveló la lista esta, ¿no? Pues sí nos dieron lana, pero se documentó perfectamente dónde lo trabajamos, y eso era injustificable para un comentador de noticias que recibiera el triple o el cuádruple de eso, ¿no? Entonces ese sería como dejar sé que cada situación y cada estado es distinto, y la realidad de cada uno es un enfoque distinto, que no me quisiera meter ahí,
pero ojalá que en algún momento, yo le comentaba inclusive a Silver, oye, ¿por qué no hay en el presupuesto que haya como el presupuesto participativo que tenemos en entidades, que el de publicidad oficial, una parte vaya financiado para periodismo e investigación? No es mala idea, pero que no te dé la línea que te lo da el gobierno, ¿verdad? Gracias. Ya se está trabajando, bueno, hay una donde va a participar la ONU también en ese punto, pues es muy difícil porque decir va a tener dinero público, pues ya uno piensa que van a marcar la línea. Entonces está trabajando la ONU también en ese asunto de cómo crear fondos para ¿cómo se dice? Para financiar periodismo de investigación. Gracias. ¿Quién quiere contestar a estas dos preguntas? Una es cómo evitar que todos los esfuerzos anticorrupción terminen siendo ejercicios de simulación como hasta hoy, y si han notado que a partir de que comienza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cambiado la política de acceso a la información y transparencia. Hace unos días el comisionado Salas sacó un video de que han aumentado las solicitudes de información y eso es una buena noticia, ¿no? El gobierno, la herramienta de acceso a la información es tan poderosa si se usa y los derechos tenemos que ejercerlos y si no los ejercemos pues ahí van a estar. Y lo que más necesita el presidente López Obrador es que lo estemos vigilando y que estemos vigilando a todos estas diferentes programas que tiene, porque a mí me asustan los programas de entregas directas a los beneficiarios por el padrón de beneficiarios y todo lo que vamos a tener que darle seguimiento. Y entonces yo creo que, no sé si sea política del gobierno, pero el anuncio que hace el INAI de que se incrementaron las solicitudes de información y se incrementaron los recursos de revisión, quiere decir que más gente está atenta al tema de acceso a la información. Vamos a ver dentro de un año cómo ha ido, cómo contestaron, qué información están dando, cómo fueron los casos de impugnación, para entonces tener una variable. Pero en principio, que la gente esté solicitando es una buena noticia, porque la encuesta esta que hay del INEGI, no me acuerdo cómo se llama, Soledad, dice que solamente 7 o 5% de la gente hace uso, y le hacemos uso nosotros, periodistas, organizaciones, académicos, y la demás población no hay. Eso es realmente el poder que tiene para transformar desde el parque de la esquina hasta la obra pública más grande del estado o el aeropuerto de Santa Lucía, ¿verdad? Pero sí hay páginas que están mejorando se están haciendo más accesibles. Revisamos la semana pasada la de Siger, que es más fácil. De por sí lo trataron de hacer para que nadie pueda entrar, y que nadie pueda ver nada, pero parece que sí se van a abrir se están abriendo algunas páginas, se están haciendo más accesibles, y para que lo entienda el ciudadano, que lo entendamos todos, porque a veces lo entienden más los que se dedican a las estadísticas que cualquier persona. Bueno, la última pregunta, corríjanme si me equivoco porque batallé un poco en entenderla, pero me parece bastante importante. ¿Cómo capitalizar estos foros donde participamos ciudadanos y escuchamos de los peligros actuales que enfrentan los periodistas? ¿Y qué hacer para fortalecer la red de protección que existe o que tal vez está en construcción? ¿Quién guste contestar? Pues yo quisiera comenzar con algo. Cuando estábamos haciendo algunos anuncios por Facebook, y es que pagas y dices a quién quieres llegar en los anuncios de Facebook, tratando de fomentar los talleres y eso. Elegimos informar a toda la gente del estado o de los estados de la frontera, sin importar si eran periodistas o no. Entonces los likes de la página de Facebook se comenzaron a subir, y cuando anunciamos un taller de entrenamiento anticorrupción, entonces eran ciudadanos los que comentaban, mira lo que están haciendo acá, y no eran periodistas, ¿no? Y eso a veces yo creo que es una falla de nosotros, que cuando estamos promocionando nuestro trabajo, lo promocionamos nada más en la comunidad que nos conoce, ¿no? Nuestros amigos, pues es como algo, es un circuito cerrado, y nada más nos hablamos entre nosotros mismos, sin dialogar con el ciudadano, con la ciudadana. Ese diálogo es fundamental, ¿no? Si
debe ocurrir en México, porque en México hay una desconfianza tradicional histórica hacia los medios, porque los medios nunca han sido parte de la ciudadanía, al menos en las décadas recientes han sido más bien una transmisión del poder, una comunicación entre gente poderosa y no reflejan el punto de vista de la ciudadanía. Eso hay que cambiarlo, entonces hay que hacer que el diálogo entre ciudadanos, ciudadanas y los medios y nosotros como periodistas sea continuo, no se pierda. ¿Cómo hacerlo? Es algo que todavía no está totalmente resuelto, pero sí creo que las nuevas tecnologías ayudan mucho, que habría que emplear las nuevas tecnologías para eso y sobre todo aprovechar que estamos ahorita en este momento tratando con las nuevas generaciones, ¿no? Y quienes están consumiendo noticias lo están haciendo en los celulares, en Facebook, lo están haciendo en Instagram, lo están haciendo en el Messenger de Facebook, no están leyendo periódicos impresos, están escuchando otras cosas, escuchando podcasts, están ya en una revolución completa. Entonces nos estamos enfrentando con ciudadanos que están cambiando y los medios están siendo todavía anclados en la tradición como medios clásicos, ¿no? Ahí yo nomás agregaría a los ciudadanos que estén aquí que aprendan que cuando lean noticias pues lean bien, con ojos muy críticos, y si hay algo que reclamarnos, nos lo reclamen bien, no como las mañaneras, porque ya ven que nos pegan a todos. Pero digo yo, ahorita, por ejemplo, los periodistas que han sido críticos toda la vida contra los sistemas que han existido, PRI, PAN, etc., y PRD en algunos estados, y hoy siguen siendo críticos con Morena. Entonces, también ahí tenemos una especie de conflicto nacional que también es tema entre el gremio a nivel nacional, porque ahora resulta que se invirtieron los papeles. O sea, seguimos siendo críticos, pero resulta que seguimos siendo atacados. Entonces, ahí hay también no sé si nos pudieran ayudar en la reflexión de que sí es cierto, tenemos muchísimas fallas todavía, sí es cierto que hay periodistas, como dice Itzia, que pues tienen una mala práctica, y si aprenden ustedes a identificarlos, si los ciudadanos aprenden a identificar la información que están recibiendo, que están leyendo, bueno, van a poder ayudar a los buenos a los periodistas que tratan de hacer un trabajo honesto. ¿Ya? Yo voy a retomar lo último que comentas. Como les comentaba, yo creo que no debemos generalizar. Es que cuando decimos Morena, metemos a todo Morena en un costal, y hay que decir Andrés Manuel de Morena, Jacob de Morena, fulano de Morena, sutano. Es como los diputados, eso nos pasa en Nuevo León. Metes a todos en una canasta y el que se porta bien no tiene ningún incentivo para portarse después bien, porque dice, pues todos me dicen que soy ratero y todos me dicen que robo y demás. En el momento que tenemos que ponerle nombre y apellido a aquel servidor público que se porta mal y a aquel servidor público que se porta bien, porque es lo mismo con los periodistas. No queremos que los arredan y que los metan a todos en la canasta del chayotero y de esto. Es muy desagradable, y al activista y a todos, y al empresario que es honesto y al empresario que es ladrón. Entonces tenemos que empezar a señalizar, y más este gobierno, porque el que le beneficia Morena, que lo nombren a todo, beneficias en un costal que yo considero no deben estar. Yo creo que es una buena noticia este foro, Jorge Luis, gracias por encabezar este esfuerzo. Como mencionas, esto aglutina y aprendemos. Yo he estado todo en el taller y uno no deja de aprender, y eso en la medida que lo repliquemos en nuestras labores cotidianas, será buena noticia. Y lo que mencionaron de una pregunta que hicieron ahí, de qué hacer si se publica algo y no pasa nada. Sí pasa, hay sanción pública, y en ocasiones esa sanción pública de la opinión pública lleva una fuerza que permite que suceda algo. El caso de Javier Duarte fue así, ¿no? El gobierno no actuaba, se estaba haciendo tonto, pero era tanta la fuerza de la opinión pública que tuvo que ir por él, ¿no? Y lo castigaron por evidenciar las redes y cómo hacían, o sea, lo castigaron por destapar a los demás de cómo hacían las trampas, ¿no? Pero sí pasa, y eso puede ir como en una escala. Y a veces yo digo, como cuando trabajamos en Nuevo León,
oye, pues tenemos una problemática en otro país, yo les digo, oiga, pues primero tenemos que arreglar la ciudad de Monterrey, luego el gobierno del estado, y luego ya vamos al nacional, y luego ya hacemos un arreglo con Trump y allá en Venezuela. Yo creo que de lo local a lo demás, pero no pierdan la esperanza de que su trabajo, nuestro trabajo, puede tener una incidencia, aunque sea en la forma en que la gente va a ver a ese servidor público en la medida que lo hacemos individualmente. Gracias. Y nada más faltó algo ahí de lo de la simulación. Sonora tiene muchos organismos simulados, como el CPC, y en el país también, ¿no? En Nuevo León, en Puebla, en casi todo. ¿Por qué los organismos anticorrupción son organismos simulados? Eso hay que preguntárnoslo. Hay que exigir como ciudadanos que la autoridad pues no llegue a estos niveles y nosotros pues también hacer nuestro trabajo ahí. Pero sí, la verdad, casi en todo el país, casi todos son sistemas simulados. Quería nada más hacer un breve comentario. Hay una maestra en Nuevo Laredo que se dedica, da su clase nada más a los muchachos universitarios y la tarea es leer el periódico. Entonces, y luego les pone exámenes sobre el periódico. Pero es triste porque hay una estadística que la mayoría de las personas no sabe distinguir entre una nota o entre una opinión y lo peor, entre la publicidad. O sea, no sabe distinguir cuando le están vendiendo mentiras. Y el gobierno es experto en vendernos mentiras. Entonces los ciudadanos estamos desinformados y tenemos una población mal informada. Al gobierno corrupto, no a todos los gobiernos, pero al gobierno corrupto le conviene un periodismo que sea corrupto o que lo pueda corromper. Por eso se dan lo que se conoce como el chayote, por eso los tienen con sueldos mal pagados, porque son periodistas que los utilizan únicamente para ponle la cámara enfrente y que diga el político lo que él quiera. Y ahí va a estar feliz y lo van a reproducir por todas las redes sociales y por todo. Entonces tenemos un periodismo pagado por el gobierno para el gobierno mismo. Y ese es donde nos tenemos que desenganchar. Hacer periodismo de calidad significa analizar los datos, significa dedicarse a dedicarle tiempo, pero eso pues cuesta. Entonces ahí también tenemos que mostrarle a la sociedad que es necesario que se involucre. Y la otra cosa también, la publicidad obviamente se tiene que regular, o sea, o le das la publicidad a los medios de comunicación que den un beneficio social, que en el sentido de que sí vale algo, o no le des a nadie, pero no subsidies medios de comunicación zánganos que lo único que sirven pues es para explotar a trabajadores y que no dan un beneficio. En Nuevo Laredo yo he escuchado de que desde que llegué hace más de 20 y tantos años, un viejito que da las noticias y sigue siendo el mismo viejito con ideas muy antiguas y todo, pero es porque está pagado por el mismo gobierno que siempre da los boletines del mismo, no se avanza pues. Entonces ese periodismo ya está muy rebasado. Mi hija no ve televisión afortunadamente, está muy metida en redes sociales y todo, y viene una nueva generación. Tenemos que prepararnos para darle información de calidad y que ellos puedan distinguir lo que es la información y todo. El sistema penal acusatorio es algo muy importante, hacer responsables las autoridades también judiciales, porque tenemos unas cárceles llenas de gente que no tiene dinero para pagar multas, porque los delincuentes no están en la cárcel, los delincuentes andan en la calle. Entonces tenemos que cambiar eso también. El sistema judicial es una desgracia en México. No hay justicia en México y mientras permitamos que el sistema judicial esté corrompido, pues también estamos permitiendo que vivamos en una sociedad deteriorada. Y bueno, pues ya no quiero extenderme más. Daniel, no se apellida, no se llama Sergio Romano ese viejito. O Luis Quirrín. Todos tenemos uno. Muchas gracias a todos. Gracias a la labor que ustedes realizan desde cada una de sus áreas de especialización y gracias al público por acompañarnos.